forzando todo. Y listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase, como siempre les digo. Bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Ya tenemos un par de clases viendo los temas de geometría que van para la PAES-M1 y también resolviendo ejercicios tipo PAES. Ya nosotros resolvimos en la clase anterior un ejercicio parecido a este del cono. Dice, ¿cuál es el volumen del siguiente cuerpo? Primero, ¿cómo se llama este cuerpo? ¿Y cómo calculamos su volumen? Es un cono truncado. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula su volumen? Ay, perdón, se me movió. ¿Cómo calculamos su volumen? Usaríamos la fórmula del volumen de, primero de un cono, o sea, a ver, lo primero es construir el cono completo, de ahí sacamos el volumen de lo que es el cono completo, que eh, un tercio por pi, por radio al cuadrado por altura, y a ese resultado le tenemos que restar el volumen de el cono que sería en la parte superior. Ok. El volumen del cono, pi por radio al cuadrado por altura, dividido entre 3, o un tercio de eso, no es lo mismo. Se calcula el volumen del cono completo y después le quitamos o le restamos el volumen del cono pequeño. Es lo que dijo Diego. ¿Ya? Para saber cuál es el cono completo, yo necesito tener el radio y la altura. ¿Tengo algo de eso? El radio. Tengo el radio. Ok. Este, ¿Cómo calculamos la altura? Necesito saber cuánto es esa altura. ¿Cómo la calculamos? ¿Qué se aplica aquí? ¿Qué se aplica aquí? ¿Cómo calculamos la altura? ¿Del cono pequeño o del cono grande? Como ustedes quieran. No me acuerdo bien cómo hacerlo. Ya. Esto es un problema de proporcionalidad o semejanza. ¿Ya? ¿Qué figuras se forman al yo trazar eso? O sea, de eso que yo tracé me forma dos figuras. ¿Qué figuras son? Un triángulo. Triángulo. Del triángulo grande, ¿qué conozco? La base. Sí, La base es ¿cuánto? 6. sí. 6. La altura, ¿cuál sería? 4 más x. X. Correcto. X más 4. Bien. Y en el triángulo pequeño, que es proporcional al grande, ¿qué conozco? La base. Que La sería base, 3. que es 3, y la altura sería X nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Cuando ya yo tengo esos dos triángulos y sé que son proporcionales, porque, o sea, ojo, la proporcionalidad se da cuando hay rectas paralelas, ¿ok? Yo tengo un triángulo grandote. Le trazo una recta paralela que lo divida, entonces ahí se forma lo que es el teorema de Tales. Como les había dicho, el teorema de Tales supuestamente no va para la PAES. El teorema de Tales no va para la PAES, pero sí va a proporcionalidad. Entonces ahí es donde está
el vacío del temario de Enre, ¿ok? Que les pueden preguntar cosas que supuestamente no van para la PAE. Entonces, por eso les explico esto. Esto se los pueden preguntar porque va a proporcionalidad. Y de hecho, esto es un problema típico de la PAE, un problema muy típico. Entonces, yo tengo proporcionalidad entre los dos triángulos y yo voy a ver cuáles son los lados que son correspondientes. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero despejar la X, yo empiezo con la X. El X más 4 es la altura del triángulo más grande. ¿Con quién corresponde o con qué lado corresponde en el triángulo más pequeño? Con la X. Con la X. Esa división es proporcional a, en este caso, la base del triángulo más grande, que es 6, que corresponde con quién en el triángulo pequeño, Tres. con el 3. Ahora esto es una ecuación sencilla donde yo tengo que despejar cuánto vale la X. ¿Saben cómo despejarla? ¿Qué puedo hacer ahí con esa ecuación? Vamos a bajar el tamaño a esto. ¿Qué puedo hacer ahí con esa ecuación? Primero en 6 tercios escribirlo como 2. Ok, ok, esto es 2. Luego, Ahí podríamos pasar multiplicando la X que está dividiendo. ok, X más 4 sería igual a mm, A 2X. Y ahí pasar la 2X. X restando. Entonces X vale 4. 4. Si la X vale 4, entonces ya sé cuál es la altura del cono más grande y cuál es la altura del cono más pequeño. ¿Ya? Ahora sí puedo calcular el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de ese cuerpo entonces? De ese cono truncado. Sería pi por 6 al cuadrado por 8 dividido en 3. Dividido entre 3. Menos Menos y pi por 3 al cuadrado por 4 dividido en 3. Mariano. ¿Se entiende dónde salieron estos números? ¿Estamos bien o hay duda? Del cono más pequeño y del cono más grande. Correcto. Este es el cono más grande menos el cono más pequeño. Eso es todo. Bien. Ahora, ¿qué puedo simplificar aquí o qué puedo resolver primero? ¿Cómo resuelvo esto? Las potencias. Las potencias. Primero se hacen las potencias. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. 36. Entonces yo puedo escribir, no sé, 36 por 8 dividido entre 3. No lo voy a escribir porque quiero que vean algo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 6. No es 6. 9. 9. 9 por 4, 36. 16. 36. Es decir, yo tengo 36 por 8 dividido entre 3 y aquí tengo 36 dividido entre 3 nada más. O sea, 36 por 8 tercios de pi menos 36 tercios de pi. Yo puedo operarlos como términos semejantes. ¿Ya? El 36 tercios es un término semejante. Tengo 8 menos 1. ¿Se entiende? ¿O fue muy rápido?
Voy a En el escribirlo así. último me quedé. 8 por 36 tercios de pi. Es lo que tengo en el primero. Menos 36 tercios de pi. Entonces yo lo puedo operar como si fuesen términos semejantes. En vez de decir x, por ejemplo, en vez de decir x, digo 36 tercios de pi, porque son términos semejantes. 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. 7 por 36 tercios de pi. ¿Y ahora qué se puede simplificar ahí? El 36 con el 3. 36 entre 3 es 12. 12. 12 por 7, 84. 84 pi. Centímetros cúbicos porque es un volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. ¿Ve? Entonces ahí aprovechamos de ver algunas cositas de aritmética también. Ok. Este ejercicio, como les digo, es típico de la PAE. Fíjense que aparece dos veces. Ningún otro ejercicio lo hemos visto que aparezca dos veces. Entonces, tienen que aprenderse este truquito de completar el cono, establecer la semejanza entre los dos triángulos, a partir de ahí la proporcionalidad para despejar la X y ya está listo. Lo demás es Monticulebra, como se dice en Venezuela. Ahora, voy con el ejercicio 15, muchachos. Dice, si el radio y la altura de un cono están en la razón 3 es a 5. ¿Entienden eso? Cada 3, 6, 5. Ok, cada 3 del radio hay 5 de la altura. Cada 3 centímetros del radio hay 5 centímetros de la altura. Ahora, y la suma de sus longitudes es 40 centímetros. La pregunta es cuál es su volumen. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Me quedó medio decente el dibujito. Aquí hay proporcionalidad otra vez. Proporcionalidad. ¿Entiende lo que es 3 es a 5? Mm, Más o menos. O sea, entiendo lo que va, pero no sé cómo aplicarlo bien. Ok, esto es una fracción. 3 a 5 es una fracción, 3 quintos, ¿ya? Y hay una proporcionalidad. El hecho de que sea 3 a 5 no quiere decir que el radio valga 3 y la altura 5. No es eso, sino que son múltiplos de ellos. Y ojo, no es que tenga que ser múltiplo de ellos oficialmente, pero como que, no sé, 6, 9, 12, 15, no es que tenga que ser múltiplo de 3, pero está multiplicado por algo. A eso es que voy. Está multiplicado por algo. Entonces tengo radio y tengo altura. El radio y la altura están en la razón de 3 es a 5, ¿ya? Y la suma de radio más altura es 40. Eso es lo que me están diciendo ahí. ¿Cómo puedo resolver esto? Yo a Mariano le había enseñado un truco hace 3, 4 años. No sé si se acordará. Este ejercicio es de proporcionalidad, como les dije. Cuando ustedes tienen una proporcionalidad y les dicen una suma de ellos, a mí me gusta hacerlo utilizando la letra M, ¿ok? Porque es de múltiplo. El radio es un múltiplo de 3. Podría ser 6, podría ser 9, podría ser 12, o podría ser un decimal, no sé. Pero es algo multiplicado por 3. Y la altura va a ser ese mismo algo, pero multiplicado por 5. ¿Se entiende? Tabla de valores. No escuché, Mariano, perdón. Una tabla. Es como la tabla. Ahora, aquí yo tengo que buscar dos números, dos múltiplos, uno de 3 y uno de 5,
que la suma de 40. Yo podría hacerlo por tanteo, pero no, no me gustan las cosas por tanteo. Prefiero escribir la ecuación. Aquí yo tengo, el radio es 3m, la altura es 5m y la suma de ellos dos es 40. Y ahí tengo una ecuacioncita fácil. ¿Cuánto vale la m? Rápido, rápido. 5. ¿Por qué? Porque 5, o sea, 5m más 3m son 8m, después se pasa el 8 dividiendo el 40 y que hay que me vale 5. Ok, si la m vale 5, ¿cuánto vale el radio y cuánto vale la altura? El radio valdría 15 y la altura 25. ¿Se entendió este truquito, Diego? Sí. Este truquito a mí me encanta. Yo no sé si los demás profesores aplican esto, de verdad que. Pero a mí me encanta este truquito cuando hablamos de proporcionalidad y me están dando la suma, una resta entre ellos. Entonces, yo amplifico la fracción por una letra m y planteo la ecuación de lo que me están pidiendo. ¿Ves? Y ahí lo tengo fácil. Ya tengo radio y altura, por lo tanto ahora sí puedo calcular el volumen. ¿Cómo calculamos este volumen? Aquí sería pi por 15 al cuadrado. 11. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. 225 por 25 dividido entre 3. ¿Se podrá simplificar algo aquí? El doscientos El veinticinco doscientos entre veinticinco Entre 3, ¿cuánto da? 71. No, ¿Y setenta y cinco cuánto es? Ok, 75, sí. ¿Y cuánto es 75 por 25? 1935. Por 1900 no creo. Entonces, a ver, muy bien. Uy, verdad. A ver. Porque esto sería como pi por 3 por 25 por 25. Yo lo hice así. 25 por 25 es 625. ¿Y 3 por 625 cuánto es? mil 1875. ochocientos setenta y cinco Correcto. 1875 pi. ¿Vamos bien con este o hay alguna duda por ahí? Todo bien. Ok. ¿Ya? Proporcionalidad. Proporcionalidad en la PAES se lo pueden poner en geometría, que este ejercicio estaría chévere en geometría, para la nivel PAES, tal cual, o se los pueden poner en problemas de aritmética. La proporcionalidad se la pueden poner también en problemas de aritmética, proporcionalidad directa, inversa o problemitas de este tipo, de razones y proporciones. En cualquier caso, ese truquito, cuando vayamos a ver el ejercicio de proporcionalidad como tal, porque nosotros vimos fracciones, vimos algo de fracciones, pero nos falta ver proporcionalidad. Este truquito, de verdad, es lindo. Una buena ayuda por ahí. Voy con el 16. Dice, dentro de un cubo hay una esfera que dista 1 centímetro de las caras del cubo. ¿Entienden eso? Un cubo con una esfera dentro. Ok, un cubo con una esfera dentro, ¿ya? Pero no toca ninguna de las caras, ¿ya? No toca ninguna de las caras. Vamos a tratar de hacer el dibujito. Eh, no sé cómo hacer ese dibujito. Está difícil hacer la esfera dentro del cubo. Bueno, de por sí hacer la esfera sola a mí me cuesta mucho, pero supongamos que entonces esto es una esfera que está dentro del cubo.
que dista 1 centímetro de las caras del cubo. O sea, está dentro, pero no toca ninguna de las caras. Si el cubo tiene arista 8 centímetros, ¿cuál es el volumen que hay entre el cubo y la esfera? ¿Qué podemos hacer aquí? Sacar el volumen del cubo y restarle el volumen de la esfera. ¿Por qué? Porque así nos quedaría la parte que obviamente no se toca entre ambos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo calculamos eso? Y podríamos partir al tiro con el volumen del cubo, que sería 8 elevado a 3. Ok. 8 a la 3, ¿cuánto es? 512. 512. ¿Y el volumen de la esfera? De esfera será. Sí, el radio, si no me equivoco, debería ser 3. Es el cuadrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos la figura desde, por ejemplo, de frente, ya tenemos que una de la arista del cubo vale 8. Más yo lo veo como desde la base o de un extremo al otro. Entonces, si esa esfera tiene 1 centímetro por lado, se le restan 2 y quedaría ahí que el diámetro son 6 y por ende el radio sería 3. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió, Mariano? ¿Qué? ¿Se entendió lo que explicó ahí Diego? De por qué el radio de la esfera es 3 centímetros. O sea, si tienes 1 centímetro por lado al cubo, ¿verdad? Para llegar a las aristas del cubo, en este caso, 1 más 1 son 2 y el lado del cubo mide 8. Entonces quiere decir que quedan 6 de diámetro y por lo tanto la mitad, que es el radio, es 3 centímetros. ¿Ya? El radio es 3. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de la esfera? De radio 3. 4 tercios de pi por 3 a la 3. 4 tercios de pi por el radio al cubo, que sería 3 a la 3. Ok. ¿Y cuánto da eso? 27, ahí debería ser 27 por 4. Ah, y aquí se considera pi igual 3. Además. Bien. 27 por 4 son 108. Si pi vale. Ah, si pi vale 3, podría en tiro cancelar el 3 del 4 tercios con pi. Correcto. Mm, Entonces, el volumen de la esfera es 108 y el volumen total de lo que me están viendo, ¿cuál sería? 404 centímetros cúbicos. 404 centímetros. Muy bien. Eso es todo. Murió ahí. El 17 dice, el área de una esfera es 64 pi centímetros cuadrados. ¿Cuál es su volumen? ¿Entienden esta pregunta? Sí. ¿Cómo podemos hacerla, Diego? Me imagino que esto será ahí, o sea, colocando en la forma del área de la esfera, igualándola a 64 pi y ahí resolviéndola como ecuación. Ajá. Bien. Esto, ¿Cuál es el área de la esfera? 4 pi por radio al cuadrado. Correcto. Área de la esfera, 4 pi por radio al cuadrado. Es igual a 64 pi. ¿Cuánto vale el radio?
¿Qué podemos hacer ahí? Ay, Lo primero podría ser pasar el pi dividiendo al 64pi para que se cancelen. ok, Después de nuevo pasar ahora el 4 dividiendo al 64 quedaría 16. Se aplica raíz cuadrada y que haría que el radio son 4. exactamente. Eso es todo. Tengo que el radio es 4. Ahora el volumen, papaya. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4 tercios de pi por radio al cubo. Y eso da 64 pi centímetros cúbicos. no. ¿No? Entonces, ¿qué me queda? Ya vi porque escribí la fracción yo al revés. Me equivoqué. Por eso. Escribiste 3 cuartos. Sí, Ya, ok. escribí 3/4, error mío. Ok, así sí daba eso. 4 tercios. 256 dividido en 3 pi. O sea, dividido en 3 por pi. Exactamente. Esto es 256 pi sobre 3. Listo. Eso es todo. Está facilito, ¿vale? Esto ha sido tan fácil. O sea, yo creo que ya el 17, por ejemplo, ni siquiera es tipo PAES, porque simplemente son ecuaciones muy sencillas. Ahí, en la PAES, les pueden poner ecuaciones de este tipo, pero en vez de utilizar números, más bien utilizan letras, en un despeje algebraico. Ese ejercicio es típico de la PAES, sí. Despejar, pero con letras. Y los resultados, en vez de ser numéricos, también van a ser algebraicos, ¿ya? Como que muchos estudiantes se confunden con ese tipo de ejercicio y le agrega un nivel de dificultad mínimo ahí, un poquito más alto. Vamos con el ejercicio 20, que dice, un recipiente de forma cónica tiene 2 tercios de su capacidad con agua. Si la altura es de 9 centímetros y su radio es de 6 centímetros, ¿cuánta agua falta para llenarlo? ¿Entienden este problema? Sí. ¿Qué podemos hacer? Esto está fácil. Ya podrías sacar el volumen del cono y después ¿cuánto es sus 2/3 partes? Ok. Volumen del cono, pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? 6. Por altura. Tú también te trabajar. ¿Cómo? Cuando te llamas, tú, tú también te trabajar y yo me pongo la media. Ajá. Sí. Ok, ¿cuánto da ese volumen del cono? 108 ¿Cuánto da pi. ese volumen del cono? ¿Lo escuché? 108 pi. 3 por 36, 108. Está bien. Ok, 108 pi, centímetros cúbicos. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Cuánto falta para llenar? ¿Cuánto falta para llenar?
Me da 72 pi, pero no sé por... Hay algo que no me da. Ya entendí. Calculate los 2/3. Sí. Ay, Ya. ya. Ahora ¿Cuál fue el error? ¿Qué pasó? sin que saqué los 2/3, no el 1/3 que falta. Ok, eso. Si es lo que falta, ya no hace falta sacar los 2/3. Lo ideal es sacar de una vez el tercio que falta. Si ya Claro. tú tienes 2/3 llenos, lo que falta es 1/3. ¿Sí se entiende? Los 36 pi, sí. 36 pi. 1/3 de 108. 1/3 de 108 pi es 36 pi. Sí vamos bien, Mariano. Eh, simplificó el 108 pi con el 3 de la fracción, ¿no? Correcto, correcto. ¿Ves? Entonces, aquí el tema es, como les digo, traten de buscar el camino más corto de hacerlo. No hace falta calcular cuánto es 2/3 de 108. Si ya yo llené 2/3 de su capacidad, lo que falta para llenarlo es 1/3 nada más. Entonces, por eso yo calculo lo que falta para llenarlo nada más. ¿Ya? Veamos el 23. Dice, este sí no creo que sea tipo PAE, pero vamos a hacerlo. Dice, el área de un cono es tanto. Si su generatriz mide 10 centímetros, ¿cuánto mide su diámetro? Lo que es el tema de área superficial y generatriz del cono no se ve tanto en la PAE. No creo que les vaya a salir. Es una fórmula que está en el formulario, en el temario, pero no creo que les vaya a salir eso en la PAE. Hagamos esto. El área de un cono es 96 pi centímetros cuadrados. ¿Para qué me ayuda eso? ¿Para qué me sirve? Para poder saber el radio. Ok, necesito saber el radio. Y sabiendo el radio voy a saber cuánto es el diámetro. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos el radio o la altura de ese cono? Pi por radio por generatriz. El área del cono no es pi por radio por la generatriz. Falta algo ahí. El más pi por radio al cuadrado de la base. Más pi por radio al cuadrado, que es la base, correcto. Pi por radio al cuadrado es un círculo, más pi por radio por la generatriz. Sustituyendo los datos, esto me da pi por radio al cuadrado más pi por radio por 10. ¿Qué puedo hacer con eso? O sea, del primero podríamos igualar los 96 pi y ya lo que tenemos podríamos sumar con los términos semejantes. O sea, tipo 2 pi más radio al cubo. No, no puede hacer eso. Ahí es un error grave. Un error ¿Cómo común, puede pero es ser? un error grave. Porque no son términos semejantes, Diego. Para que sean términos semejantes, tiene que tener la misma letra o las mismas letras elevados a los mismos exponentes. ¿Ya? Mm, Pi por radio al cuadrado es algo y pi por radio es otra cosa distinta. No se pueden sumar. ¿Se entiende? sí. Ya. ¿Qué otra opción tenemos entonces? Esto es igual a 96 pi. Todo el pi aquí.
¿Qué otra opción tenemos? Tomar términos semejantes. Es que no hay términos semejantes, ese es el problema. Ese es el problema, no hay términos semejantes aquí, no se pueden sumar. Si no podemos sumarlo, ¿qué podemos hacer? Pasar dividiendo algún pi para cancelar. Ok. Eso de pasar dividiendo está bien, es lo mismo que sacar factor común pi. Ya, o sea, por También. ejemplo, si tú agarras este pi y lo pasas dividiendo para acá, se te va a cancelar con esos dos. O si tú sacas factor común pi y lo pasas dividiendo para allá, se te cancela con este. ¿Se entiende? Sí, Ya, eso es factor común. El único factor común que puedo sacar es el pi. O puedo sacar algo más. Ah, no, no. Al final no importa. Vamos a cancelar el pi. Me quedaría 32 más 10R igual 96. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso que está escrito ahí? Ah, una ecuación cuadrática. Si es una ecuación cuadrática, ¿cómo se Vamos a resuelven ver, las ecuaciones cuadráticas? factorizando. Factorizando. ¿Cómo la factorizamos? O sea, primero r al cuadrado más 10r menos 96 igual 0. Y acá, Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál será la factorización de esto? o sea, primero colocamos x en ambos paréntesis. Bueno, que sería r, en este Ya. caso. Después, Em, Entonces, el primer signo debería ser más y el y el otro, otro menos. ¿qué buscamos? Estos serían dos números que multiplican. Si me fue, si los dos multiplicados deberían dar el 10 o el 96. Eso se me. 96. Multiplicados den el término independiente, el último. Ya. ¿Ya? Y sumados en el. Ya. En este caso, restados, porque son signos diferentes, Ah, del 10. claro. ¿Con cuál podemos probar?
Sí, en el 16 con el 6. 16 por Perfecto. 6 dan 96 y restados dan 10. ¿Cómo los encontraste, Diego? Pienso, para esto intento sacar como los números más rápido. Entonces al principio comencé con un número partido en 10 y restado con solo un dígito. Y ahí fue buscando, partiendo con el 15 como para el medio para saber si tirar para arriba o para abajo. Y llegué al 16. No entendí qué fue lo que hiciste, A ver, pero no sé cómo llegaste a la explicar, respuesta. pero más o menos. Está bien. No entendí, o sea, por qué partido en 10, no sé qué hiciste. O sea, Realmente, me pregunto porque el 96 tiene un montón de divisores, ese es el rollo. 96 tiene demasiados divisores, ¿ya? De por sí, todos los que son múltiplos de 12 tienen un montón de divisores, pero este no es cualquier múltiplo de 12, sino que es un múltiplo de 12 grande. Entonces tiene un montón de divisores, muchísimo. Y bueno, sí, al final 16 y 10. ¿Tú lo intentaste hacer, Mariano? ¿Lo estabas haciendo al mismo tiempo? Sí, ¿Y habías llegado a la respuesta? no, Al 16 y al 6. ¿Qué se hace cuando tengo un número difícil? Porque el 96 creo yo que es un número difícil, en este caso. Yo lo encontré también, pero me costó. Me costó hacerlo ahí mentalmente. ¿Qué se hace cuando tengo un número difícil? Para llegar a la respuesta más fácil. Se descompone en factores primos, ¿ok? Cuando tengo un número muy grande y le tienen un montón de divisores y no saben cómo ordenarse, o sea, han buscado varios y no llegan a la respuesta, descompongan factores primos. ¿El 96 tiene mitad? sí, Sí. ¿Cuál es la mitad? 48, 48. La mitad de 48, 24, la mitad de 24, 12, la mitad de 12, 6, la mitad de 6, 3, 3. Y aquí la tercera parte de 3 es 1. ¿Ya? Entonces necesito eh, este, ordenar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo tomar cualquiera de estos, ¿cómo se llama? De estos factores. En este ejemplo, al final es simplemente tomar 2 por 3 es 6 y lo que me queda, 2 por 2 por 2 por 2 es 2 a la 4, eso es 16. Entonces, la multiplicación de ellos dos da 96 porque así lo construimos y la resta da 10. ¿Se entendió? sí, ¿Ah? Sí. Ahí pueden ir combinando de una forma un poquito más ordenada, porque está todo escrito. Eh, Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿16 o 6? ¿Y por qué? ¿O cuál? 6. No es 6. ¿Por qué no es 6? ¿O por qué piensas tú que era 6? Porque que yo estaba pensando en si esto está igualado a 0, el r más 16, r debería ser un número negativo para que se cumpliera y que multiplicado por 0 da 0. Ok. R más 16, en este caso, me dice que la primera respuesta es menos 16. Esa no es. Esa no es la respuesta, porque no puede ser, en geometría no puede haber distancias negativas. Entonces, la respuesta 2 es R igual 6. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué no es 6 la respuesta? Ya, le falta multiplicarse por 2, 12. Correcto, pues me están preguntando, es el diámetro, no el radio. Ahí Sí, está el meollo de la me cosa. desvié de la pregunta. ¿Ves? Eso. Al final eso pasa un montón de veces. A mí me ha pasado. Ustedes la otra vez me corrigieron, creo, un error de eso. Pero bueno, la idea es esa, volver a leer la pregunta antes de marcar la respuesta. ¿Se entendió bien esta? Sí. Fíjense que cuando llegamos aquí, como que nos quedamos estancados un rato, como que nos quedamos callados un minuto, más o menos. Supimos cómo eliminar el pi, pero después llegamos a esto y, ajá, ¿y qué es esto? O sea, nos quedamos ahí estancados, no sabía qué hacer.
lo que tienen que ver es qué es eso. Cuando yo les pregunté qué es eso, ahí de una vez lo vieron. Esto es una ecuación cuadrática y la ecuación cuadrática para resolverla se factoriza. Se factorizó y listo, ya tengo la respuesta, ¿ya? Si ustedes se quedan estancados, pregúntense, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Y cuando ustedes respondan a esa pregunta, van a saber cómo resolverlo. Porque cada cosa en matemática tiene una forma de resolverse. Así que pregúntense porque esa pregunta les da luces de qué es lo que tienen que hacer. Estos son ejercicios interesantes, pero están resueltos. Yo se los voy a enviar a ustedes sin resolver. Ahora, no sé aquí, estos son de suficiencia de datos. Les doy la opción a ustedes de elegir, muchachos. ¿Prefieren hacer esta pregunta de suficiencia de datos o pasamos a otro tema de geometría que es la congruencia? Aquí hay 4 preguntas, allá abajo deben haber más de 4. Podría ser insuficiencia de datos y después congruencia. Ya, hacemos entonces todas estas. Si quieren saltarse alguna, me avisan, no tengo rollo. Vamos a hacerla. Dice, se puede determinar el radio de un cilindro si se conoce, o sea, primero, leamos bien la pregunta porque esto está mal escrito. Así como está escrito, no debería estar en la PAES. ¿Ya? Si es una pregunta de suficiencia de datos, lo que me preguntan es qué dato es suficiente y necesario para. Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué dato es suficiente y necesario para? En este caso sería para conocer o determinar el radio de un cilindro. ¿Ok? ¿Qué dato es suficiente y necesario para determinar el radio de un cilindro? Su área, si yo conozco su área, ¿es suficiente y necesario? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? porque ya determina el radio. Si yo tengo su área, Ah, no, pero estoy pensando en volumen. Ah, no, no estoy seguro, tengo que pensarlo. No está seguro. Ajá, pero ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo justificamos aquí la respuesta? Si es sí o no. ¿Qué podemos hacer teniendo el área de un cilindro para encontrar el radio? ¿Qué podemos hacer teniendo el área de un cilindro? Se Suponga, podría probar intentar hacer una ecuación con la fórmula del área, pero no estoy seguro si se llega a algo. por eso, hay que escribirlo y ahí tú me dices si estás seguro o no. ¿Ya? Supongamos que el área es 400. ¿Ya? Ponemos un ejemplo cualquiera, es 400. ¿Cómo se calcula el área de un cilindro? ¿Cuál es la fórmula del área de un cilindro? La fórmula del cilindro son dos círculos. Eso es 2pi por radio al cuadrado. Más el rectángulo que forma el área lateral. El área lateral sería longitud de la circunferencia 2pi por r multiplicado por la altura de ese rectángulo. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Ya? Supongamos que esto es 400. Puede ser cualquier otro número, el que ustedes quieran. Teniendo esto, o sea, ese 400, yo puedo escribir aquí una ecuación cuadrática para encontrar cuánto vale la r.
¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ay. ¿Qué opinan ustedes? No se va a poder, muchachos. ¿Por qué? Porque tengo, bueno, por una parte el pi lo podría cancelar con algo de 200, es un número que puedo despejar, pero la altura me va a quedar ahí molestando. Voy a tener dos incógnitas, radio y altura. ¿Ya? Si me dijeran la altura, podría resolverlo, pero con el área sola no. Área sola no me permite calcular el radio. Entonces, la primera por sí sola no se cumple. Tachamos uno por sí sola y cuál más. Cada una por sí sola. Por sí sola. Ah, por sí sola. Ok, ahora voy con la 2 por sí sola. Me olvido de la uno. Si yo conozco la longitud de la altura, ¿puedo saber cuál es el radio de un cilindro? Me faltarían datos Faltarían con datos el porque radio. la altura no depende, no depende del radio por ningún lado. Entonces, la 2 por sí sola tampoco es. ¿Ya? Ahora me voy con ambas juntas. Si yo conozco el área y la altura, puedo saber cuál es el radio. Creo que ahí sí se podría, porque nos quedaría solo una incógnita en la ecuación y ahí podría estarse resolviendo. Ahí podemos resolverlo como una ecuación cuadrática. ¿Se entendió, Mariano? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la opción C, ambas juntas. Ah, profe, El 28, ajá, dígame, Diego. que en esto, o sea, quede claro, pero quería ver si me podría ver de dónde sale la parte de en el área, de dónde sale el 2pi por radio por h. Porque para todo lo que son área y volumen me es más fácil imaginarme los de geométricamente para así acordarme y no me voy a hacer solo la fórmula. Claro, Entonces claro. no cacho de dónde sale esa parte de la fórmula. Ok, esta parte son las dos tapas, la de arriba y la de abajo, son dos círculos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Esta parte es el área lateral. Supongamos que este es el rollito del papel confort, el tubito de cartón, ¿ok? El que está al medio, ya no tiene tapas, ya no tiene tapas. Si yo lo corto y lo extiendo, ¿qué figura forma? un rectángulo. Un rectángulo, donde la altura de este rectángulo es la altura del cilindro, ¿cierto? Sí. Sí. Y el ancho del rectángulo es la longitud de la circunferencia, porque es todo este círculo de arriba. Longitud de la Ah, circunferencia es 2pi por r, ¿correcto? sí. Sí. El área del rectángulo es base por altura, es decir, 2pi por r por altura, Ah, ya. Ahí está claro. ¿viste? Eso es bueno, que te lo imagines así es bueno, Diego. Así es como se aprenden las cosas, ¿vale? Es bonito aprenderse las cosas así. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra duda con esto? Yo no. Perfecto. Ok. El 28 dice, se puede calcular el área de un prisma de base rectangular conociendo la medida de su diagonal. ¿Entienden eso? ¿Saben lo que es un prisma de base rectangular? ¿Qué es un prisma de base rectangular? Como un rectángulo pero tridimensional. Ok, un rectángulo que le dimos una altura. Es un paralelepípedo, el mismo paralelepípedo que ya Mm, conocí. Un rectángulo que le dimos una altura. ¿Puedo calcular su área teniendo la diagonal?
¿Cuál es la diagonal de ese prisma? La diagonal de una esquina a otra. No sé cómo es su opuesta, no sé cómo. Sí, la diagonal de un prisma sería como entre esquinas opuestas, ¿me entiendes? Eso, sí. Si es esquina superior, no sé cómo decirlo, superior izquierda de atrás, entonces aquí sería inferior Inferior derecha de derecha adelante, adelante. Sí. ¿ya? Esa es la diagonal. Si yo conozco esa diagonal D, puedo ponerle cualquier número que yo quiera, puedo saber cuál es el área de ese prisma. No, faltaría otro dato para. No sé, no, ni siquiera sé cómo plantearlo. Este, porque esa diagonal no puedo hacer las proyecciones, o sea, voy a tener infinitas combinaciones de catetos, porque aquí lo que importa es el cateto, es la base, digamos, y la altura para saber el prisma voy a tener infinitas bases y alturas que puedan darme esa diagonal, Ujú. ¿ya? Entonces no puedo plantearlo. Por lo tanto, la uno no es. La uno está eliminada. Uno por sí sola, se me va. Ahora voy con la 2 por sí sola. Si conozco el área de una de sus caras, yo puedo saber cuál es el área de un prisma rectangular. Yo conozco el área de una de sus caras, puedo saber el área de un prisma rectangular. Sí o no y por qué. Se necesita también el área de la base. Por ejemplo, aquí me están dando el área de la base. Ok. ¿Con eso puedo saberlo? ¿El área de todo el prisma? No. No, porque la otra cara no depende de la base. Puede ser de cualquier tamaño. Entonces, necesito más de una cara. Por lo tanto, la 2 por sí sola tampoco es. Eliminamos 2 por sí sola. Y ahora voy con ambas juntas. Si conozco el área de una de sus caras y la medida de la diagonal, con eso sí puedo hacerlo. Creo que quizás se podría, por ejemplo, si nos dieran el área de la base y ocupándola en la medida de la diagonal de un cuadrado y con eso podríamos sacar uno de los lados de la cara más alta del prisma. Ok, ok. No necesariamente tiene que ser un cuadrado. ¿Puede ser un rectángulo? Sí. Entonces, la cuestión es esa, pues. Si me dan el área, por ejemplo, supongamos que el área es 100 centímetros cuadrados, el área de la base, ¿ya? Ok. Yo estoy teniendo aquí como cateto una diagonal también de ese rectángulo. Entonces, yo podría crear un rectángulo que tenga área 100 y tenga esa diagonal. ¿Se entiende? Diagonal sería base al cuadrado más altura al cuadrado y esto igual a 100. Pero voy a tener igual infinitas combinaciones de base y altura. Claro. Pero tengo la diagonal. No, igual no. Es la otra diagonal. Tengo la diagonal azul, no la roja. Tengo la diagonal azul, no la roja. Entonces no, voy a tener infinitas otra vez. Para saber cuánto mide la diagonal roja, voy a tener infinitas soluciones. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se requiere información adicional. Esa es la respuesta. ¿Ya? El 29 dice, se puede conocer el volumen del cuerpo que se forma a partir de la revolución de un semicírculo
en torno a su diámetro si se conoce el área del semicírculo? La revolución de un semicírculo, ¿a qué se... en torno al diámetro? O sea, La como que revolución gira. es el giro, Ah, ya. el giro. Hacer girar el semicírculo en torno a su diámetro. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Se podrá o no se podrá? Creo que no. ¿Por qué no? Porque yo mismo si intento hacer una ecuación con la fórmula del área de un semicírculo, asumiendo que sea el resultado, no llego a nada. Ok, primero, ¿qué necesitas para calcular el volumen de ese cuerpo? ¿Qué cuerpo es? Una esfera El volumen de la esfera, ¿de qué depende? del radio, Radio al cubo. ¿Ya? Tú tienes el área de un semicírculo. ¿De qué depende el área del semicírculo? del radio también. Es decir, sería pi por radio al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Sí, Y eso es igual a 800. ¿Tú puedes conseguir el radio de ahí? no. ¿Por qué no? Vamos a ver, sí, El 2 que está dividiendo pasa al otro Multiplicar lado. y 400. entonces, mm, Es la única variable, el radio. Si tú lo tienes igualado a una constante, siempre lo vas a poder conseguir. ¿Sí se entiende? Sí, sí, O sea, el 2 pasa multiplicando, pi pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Esas tres operaciones se pueden resolver. Se pueden resolver, son números, nada más, no tienes letras ahí. Entonces, son tres operaciones que se pueden resolver y por lo tanto sí puedes conseguir el radio del semicírculo teniendo el área. Y si tienes el radio del semicírculo, tienes el radio de la esfera, por lo tanto tienes el volumen de la esfera. ¿Sí se entendió? sí. sí. Entonces, una por sí sola sí se cumple. Si se cumple uno por sí sola, ¿qué tachamos? Si se cumple uno por sí sola, ¿qué tachamos en la respuesta? Se requiere información adicional. Ajá. ¿Qué más? Tachamos ambas juntas y tachamos dos por sí solas. ¿Correcto? Sí, Y ahora nos vamos con dos por sí solas. Perdón, sí, dos por sí solas. Si yo conozco el radio del semicírculo, ¿puedo saber cuál es el volumen del cuerpo? sí. Me lo están dando todo de una vez. Entonces no hace falta ni siquiera despejar nada. Por lo tanto, la respuesta es cada una por sí sola.
¿Se entendió? Sí. Sí. Listo. El ejercicio 30 dice, se puede calcular el radio de una esfera si se sabe que está inscrita en un cubo. ¿Entienden eso? ¿Qué es una esfera inscrita en un cubo? Que está como por dentro. O Ok, sea, como el ejercicio que vimos hace rato, pero sin las distancias. sin el espacio. O sea, está perfectamente por dentro del cubo. Donde los bordes de la esfera chocan exactamente con las paredes del cubo, por decirlo de alguna forma. Las caras del cubo. Ok, si eso pasa, puedo saber cuál es el radio de la esfera. Se podría solo si conocemos cuánto es un lado del cubo, pero no, como no se especifica, diría que no. Claro, si no me dicen cuánto, cuánto mide el cubo, puede ser un cubo gigante o puede ser un cubo chiquitico. Entonces no tiene sentido calcular el radio ahí. No tengo cómo hacerlo. Entonces la uno por sí sola no me ayuda. Eh, Tachamos cada una por sí sola. Ahora, voy con la 2 por sí sola. Si conozco el área total del cubo, puedo saber cuál es el área de la esfera. Perdón, el radio de la esfera. Sí, ¿Por qué? porque si tengo el área total del cubo, lo puedo dividir entre las 6 caras y ese resulta no sacarle raíz cuadrada para saber cuánto vale cada lado. Y con ya un lado del cubo puedo comenzar a, puedo, bueno, dividirlo entre dos y ya tengo el radio de la esfera. Correcto. Ya tengo el lado del cuadrado, con eso dividirlo entre 2 para el radio de la esfera. Sí, está bien. Perfecto. Eso es todo. Entonces la 2 por sí sola sí se cumple y aquí ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ¿Serían ser? ambas juntas? ¿Por qué? O sea, es que acá yo entro como Ah, un pero ya conflicto va, porque claro, dice, ya está bien, está bien, está bien, está bien. Aquí dice calcular el radio de la esfera, nada más. No me hablan de un cubo por ningún lado. Está bien, ¿verdad? Yo aquí me había equivocado. O sea, las dos por sí solas no tienen nada que ver. ¿Cómo voy a saber el radio de una esfera si me dicen el área de un cubo? ¿Sí me entiendes? sí, La 2 por sí sola no tiene nada que ver. Entonces, no es la 2 por sí sola la que se cumple. No es la 2 por sí sola la que se cumple. Es ambas juntas. 2 por sí sola no se cumple. Ya la tachamos. Ahora, cuando me voy a ambas juntas, ya sé que la esfera está inscrita en el cubo y me dan el área total del cubo. Ahí sí puedo hacer todo esto. ¿Ya? Cuidadito con eso, no les vaya a pasar en la prueba, ¿ok? Vamos a cambiar el color a esto para que se sepa que es de ambas juntas. Verde. Ahí está. Por lo tanto, puedo hacer todo eso y la respuesta va a ser ambas juntas. ¿Se entendió, Mariano? Sí. ¿Ya? Ok, perfecto, muchachos. Quiere decir que terminamos aquí la parte de volumen y aquí viene lo que son los criterios de congruencia. ¿Ustedes saben lo que es la congruencia? ¿Cuáles son los criterios de congruencia? Quiero muchas aguacate, por favor. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? En 10 minuticos, 11. ¿Saben lo que es congruencia? Yo les hablé algo de eso la perdón, la clase pasada. son Dicen, como relaciones entre figuras, no me acuerdo muy bien la definición, pero yo creo que son como relaciones entre figuras como iguales o proporcionales, no sé muy bien cómo. no. Congruente significa que son iguales, ¿ok? De igual medida y de igual forma también. Lo que pasa es que en geometría no se usa la igualdad entre figuras, sino el símbolo de congruente, que es así, una igualdad con un guiño arriba. Una igualdad con un guiño arriba. Esto significa congruentes, ¿ya?
Una cosa es congruencia, otra distinta es semejanza. La semejanza es proporcional, Diego. Semejanza es proporcional. Congruente es igual. ¿Se entendió? Sí, Anoten para que no se confundan ahí, ¿ya? Anoten para que no se confundan. Entonces, congruentes es que son iguales. Ahora, de igual medida. Ahora, en este caso me dice, si se sabe que en la figura los puntos A, C, E, B, bueno, todas esas cuestiones son tríos de puntos colineales, o sea, A, C, E son colineales, B, C, D son colineales y G, C, F son colineales. ¿Se entiende lo que significa colineales, verdad? Colineales que comparten la misma línea, ¿verdad? Están en la misma línea. Ahora, si BC es congruente a CD, ustedes tienen que ir leyendo el problema, muchachos, y copiando los datos en la figura. Lo que me dice aquí es que BC es congruente a CD, es decir, este lado es congruente a este lado. Yo los marco para saber que son iguales, ¿se entiende? sí, ¿Ya? Ojo, no pueden pensar ustedes que son iguales porque se ven del mismo tamaño. La figura puede estar totalmente mal hecha. Ustedes solamente pueden guiarse de lo que les da el enunciado y lo que ustedes están copiando, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, AC es congruente a CE, es decir, AC es congruente a CE. Fíjense que le hago un guiño distinto porque no me dicen que los primeros sean congruentes a los segundos. ¿Se entiende? sí, ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones no es o son siempre verdaderas? ¿Ya? Primera proposición es que GC es congruente con FC. ¿Cómo puedo demostrar si son congruentes o no? A través de criterios de congruencia. Vamos a hablar aquí. Criterios de congruencia para explicarlo. Perdile, creo que me voy a ocupar los 10 minutos solamente en este ejercicio para explicárselos bien. Congruencia. Los criterios de congruencia se aplican para dos triángulos, muchachos. Dos triángulos son congruentes si son, si cumplen con el criterio, perdón, lado, lado, lado. ¿Okay? Si los tres lados son iguales, los dos triángulos van a ser congruentes. ¿Se entiende eso? sí, Sí, ¿Ya? No hay forma de que ustedes tengan tres medidas de los lados y hagan un triángulo diferente. Eso es imposible. ¿Ya? Les puede quedar girados para algún lado, pero les va a salir el mismo triángulo. ¿Ya? El mismo triángulo. Segundo criterio, ala. Ala significa ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Es decir, un ángulo tiene una abertura específica igual al otro triángulo. El lado que está al medio de ellos tiene la misma medida y el otro ángulo tiene la misma medida también. Entonces, ángulo, lado, ángulo significa que los dos triángulos son congruentes. Es decir, los otros dos lados van a chocar en el mismo punto obligatoriamente. ¿Se entiende eso? sí. ¿Ya? Ala. Y el tercer criterio es el criterio LAL. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Dos lados congruentes y el ángulo que forman ellos dos me van o sea, si estos dos lados tienen la misma medida y el mismo ángulo, entonces el que los une a ellos dos siempre va a ser de la misma medida. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Estos tres van a ser los tres criterios de congruencia. Tres criterios de congruencia de triángulos. Y por ahí es que se va demostrando todo en geometría. Hay otros criterios de semejanza, después lo vamos a ver. Los criterios de semejanza. No se los di, cuando les hablé de semejanza, yo de una vez les dije son semejantes, pero la idea es que ustedes demuestren que son semejantes. En algún momento vamos a ver ejercicio de eso. Ahora, esto de congruencia, yo necesito primero demostrar que son congruentes. Lo hago a través de los lados y a través de los ángulos. ¿Ya? Primer paso aquí, lo primero que yo puedo decir es que el triángulo ACB es congruente con el triángulo SD. ¿Por qué puedo asegurar yo eso? ¿Por qué criterio lo puedo asegurar?
¿Por qué esos dos triángulos son congruentes? Puedo decirlo. Porque si tenemos dos medidas de dos de sus lados, el tercero por ende también debería ser el mismo. No. Aquí hay dos lados nada más. No me dicen lado, lado, lado. Para yo asegurar que sean iguales, tengo que tener lado, lado, lado. O alguno de estos criterios. No tengo lado, lado, lado. ¿Cuál tengo? ¿Y por qué? Tengo dos lados. ¿Qué me falta? Si tengo dos lados, ¿qué me falta? Ángulo. ¿No escuché, Mariano? Ángulo. El ángulo. ¿Cómo demuestro que estos ángulos son iguales? ¿Cómo demuestro que estos ángulos son iguales? Es decir, ¿por qué es igual el ángulo que está entre estos dos lados y el ángulo que está entre estos dos lados? ¿Por qué es igual? ¿Cómo son estos dos ángulos azules que marqué ahí? Son opuestos por el vértice. Esto, opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Por lo tanto, ahí tengo el criterio lado, ángulo, lado. ¿Se entendió, Diego? Sí. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir justificando todo, muchachos. Son opuestos por el vértice porque son puntos colineales. Ahí me lo están diciendo, son puntos colineales, están en la misma recta. Si estos tres están en la misma recta, son dos rectas que se cruzan y por eso se forman ángulos opuestos por el vértice. Y como tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, en el mismo orden, perdón, triángulos congruentes. Cuando ya yo demuestro que estos dos triángulos son congruentes, ya yo puedo decir, por ejemplo, que el ángulo en A es igual al ángulo en E. Porque ya yo digo que los dos triángulos son iguales, por lo tanto esos dos ángulos son iguales. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Y además el ángulo en B es igual al ángulo en D. Ojo, yo estoy usando colores porque me parece más didáctico para ustedes. Si ustedes no están usando colores, entonces tienen que hacerle un guiño distinto a cada ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, podrían hacerle dos guiños aquí al B, ¿ya? Y podrían hacerle al azul, perdón, al verde, un palito al medio, ¿ya? Eso es si están trabajando con un solo color. Yo lo estoy haciendo con colores para que sea más didáctico. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? Ahora, eso yo lo puedo asegurar. Ya yo tengo toda esa congruencia. Si eso es congruente, entonces significa que este lado de aquí, AB, es igual a este lado de aquí. Vamos a ponerlo en negro. Vamos a hacer los lados en negro. Tres palitos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? AB completo es igual a ED por la congruencia de los triángulos. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Ya? Además, como en este triángulo tengo, a ver, no sé, estas son rectas. Son rectas, esto puede ser opuesto por el vértice. Yo puedo decir que este ángulo de aquí, vamos a hacerle dos palitos, es igual a este ángulo de aquí, porque son opuestos por el vértice también, ¿no? GCB y SD son opuestos por el vértice, ¿cierto? Sí. Además, el lado BC es congruente con CD, ahí está escrito. Y el otro ángulo también es congruente, por lo tanto tengo ángulo, lado, ángulo, para que esos dos triangulitos pequeños sean congruentes. ¿Ya? Puedo decir que el triángulo CGB es congruente con el triángulo CFD. Tengo que darlo en el mismo orden, muchachos. En el mismo orden, como está la figura. ¿Sí se entiende? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Este es el que utilicé aquí.
Si esos dos triángulos son congruentes, entonces ya yo puedo asegurar que GC es congruente a FC. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ya? Ahí murió. El primero es verdadero. Vamos a poner aquí verdadero. Entonces, ¿cuál es la clave de la geometría, muchachos? Que ustedes tienen que justificar paso a paso, pero ya la justificación no es una operación, no es una propiedad como tal, sino más bien es a través de los criterios de congruencia. Y ustedes tienen que tener claro las definiciones, como puestos por el vértice, y los criterios de congruencia con cada uno de sus teoremas o corolarios, se llama eso, que son como las consecuencias de un teorema. Eso lo vamos a ir viendo. Segunda afirmación, BAC, el ángulo en BAC es el verde, es congruente con DEC. Ya lo habíamos demostrado, así que es verdadero. ¿Ya? Y por otra parte me dicen que GC es perpendicular a AB. ¿Saben lo que significa perpendicular? ¿Qué significa que sean perpendiculares? Cuando dos segmentos son perpendiculares. Como cuando uno No, está en no, vertical no, y el otro está en horizontal. No Ok, sé cómo. cuando forma un ángulo recto. Eso. Eso. Sí. ¿Sí? En general, cuando forma un ángulo recto. Muy bien. Bien. Ahora, aquí yo no puedo asegurar que sea un ángulo recto. No lo sé. Porque GB podría ser cualquier segmento, o sea, cualquier segmento. Yo podría mover, digamos, esta recta GF. Yo podría hacerla un poquito de lado y sigue siendo GF. Sigue siendo colineal, que es lo que me dicen. Lo único que me están diciendo ahí es que es colineal. ¿Ya? Y va a seguir cumpliendo todo lo demás. No necesariamente GC va a ser perpendicular a AB. ¿Ya? No puedo demostrar eso. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? Y la respuesta va a ser solo 1 y 2, la opción C. Ahí murió. ¿Qué les pareció este ejercicio? Y bueno. Bueno, justificar matemáticamente cada paso. Justificar matemáticamente cada paso. Ahí está la clave de la geometría y esta es la parte que le cuesta a la gran mayoría de los estudiantes. ¿Ya? Hasta ahora habíamos visto pura geometría de numeritos, así es bonita la cosa, pero cuando viene esto, aquí hay que pensar de verdad. Así que nada, muchachos, con esto sí me despido por hoy, porque ya comenzó el juego. Yo me voy a ir a ver el juego de Chile. Se nos hizo tarde. Pero les mando un abrazote grande para usted y para su familia, muchachos. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, no. profe. Chao, Diego. Chao, Mariano. Éxitos, muchachos.